¿Qué tal? Esta vez les voy a compartir el resumen de la novela Donde el corazón te lleve, de la escritora italiana Susana Tamaro. Este libro fue editado en 1994 y en 1996 se hizo una versión cinematográfica bajo la dirección de Cristina Comencini. El libro es sin lugar a dudas el más popular de la novelista, llegando a vender más de 2,5 millones solo en Italia, y ha sido traducido a más de 13 idiomas. Vamos a comenzar. Una mañana, mientras Olga estaba regando sus flores, de repente, como si se apagara la luz, ya no supo de sí. Afortunadamente su vecina, la señora Rossman, la vio tirada en el pasto y de inmediato llamó a la ambulancia. Cuando por fin volvió en sí, el doctor le sugirió que era mejor que se fuera a un asilo, ya que no había nadie que se hiciera cargo de ella. Olga respondió que prefería caer de bruces en su jardín que recluirse en un asilo. Por lo tanto, tuvo que firmar una hoja responsiva excluyendo al hospital de cualquier situación. Se encaminó a la parada de los taxis y se fue a su casa. En cuanto abrió la puerta, Boc, el perrito de su nieta, y en realidad su compañero de todos los días, se volvió loco de felicidad. El doctor le había dado un panorama muy triste a Olga. No le quedaba mucho tiempo. El lado izquierdo de su cuerpo ya no respondía como antes. Solo por precaución, le entregó a su vecina una copia de las llaves de su casa. Olga extrañaba muchísimo a su nieta, quien había partido a América. Olga estaba decidida a no avisarle sobre su incidente médico. Su relación no era buena y no quería que por compromiso su nieta se tuviera que regresar de América, dejar sus estudios y dedicarse a cuidarla. De pronto recordó que su nieta le había encargado a su abuela el cuidado de su Rosa y de Boc. Desde que era una niña y su abuela le leyó El Principito, la nieta se quedó obsesionada con tener una rosa que fuera solo para ella. También quería un zorro, pero ante la imposibilidad de esto, Olga la convenció de que sería mejor tener un perrito. Al día siguiente se van a la perrera, dispuestas a adoptar a un perrito. La nieta le preguntó a Olga cómo sabría cuál sería para ella, y Olga le contestó que su corazón se lo diría. La encargada de la perrera quería mostrarle a los perros más bonitos, pero la niña prefería seguir buscando. Había 200 jaulas, así que tardaron 3 días en ver a todos los perros. Y justo en el tercer día, la niña encontró un perro, desvalido y enfermo, y de inmediato supo que ese era el perro que andaba buscando. La encargada les dijo que ese perrito había sido aventado desde un auto en movimiento, lastimando su patita trasera. Olga amaba el carácter de su pequeña nieta. Si tan solo hubiera seguido así. Olga no entendía en qué momento había cambiado tanto, cubriendo su corazón con una coraza tan difícil de romper. La niña había llegado a vivir con Olga desde que su madre, la hija de Olga, había muerto en un trágico accidente. La niña había llegado a alegrar su casa, tan vacía, y su corazón tan triste. Aunque Olga estaba preparada para los cambios normales de la adolescencia de su nieta, ella nunca sospechó el muro tan grande que se iba a formar entre ellas. Las groserías, los desplantes y majaderías de la nieta iban en escalada, martirizando a Olga cada día más. Cuando la nieta le dijo que se iría a América, tan siquiera para aprender un nuevo idioma, Olga la apoyó y estuvo de acuerdo en pagarle todos los gastos. Pensó que su nieta se lo agradecería y, sin embargo, se enfureció y tiró unas tazas de café que estaban enfrente de ella. ¿Cómo entenderla? Después de la situación en el hospital, una mañana, cuando estaba regando la rosa de su nieta, decidió escribir una carta a su nieta,
una carta que nunca enviaría, una carta que sería encontrada por su nieta a su regreso de América, donde le diría todo aquello que nunca se había dicho, todo aquello que Olga quería decir, todos los secretos que había guardado por años. No era un testamento, era más bien algo que su nieta tuviera, que la acompañase a lo largo de los años, cada vez que sintiera la necesidad de sentir a su abuela junto a ella. Olga mencionó en esa carta que eran raíces de un mismo tronco, pero sus estaciones eran diferentes. Mencionó cómo le exasperaba a su nieta las lágrimas de su abuela, y Olga cada noche pensaba que tenía que ser más paciente con su nieta, pero a la mañana siguiente, al primer portazo de la nieta, solo lograba que el corazón se le hiciera jirones. Anotó que si alguna vez ella, su nieta, llegaba a los 80 años, comprendería que los viejos son como hojas a finales de septiembre, donde el mayor miedo es el viento que las hace volar por todas partes. Para Olga, ese viento era su nieta. Le dijo que recordaba el día de su partida. Ni siquiera quiso que Olga la acompañase al aeropuerto, y cuando le gritó que se cuidara mucho, su nieta ni siquiera volteó a verla, y solo le gritó que cuidara de Boc y de su Rosa. Y la casa y la misma Olga se quedaron en la más profunda soledad. Las lágrimas que no brotan se depositan sobre el corazón y con el tiempo se llenan de costras y lo paralizan. Olga recordó a su madre, una mujer dura, quien nunca le mostró un rasgo de cariño. Para la madre de Olga, el mundo era cruel, y vivió y murió insatisfecha de la vida y de su entorno. Olga, de pequeñita, llenaba su soledad con la lectura. Se quedaba hasta muy tarde leyendo e imaginando mundos lejanos donde era amada. Después volvía a la realidad. Olga tuvo la primera batalla con su padre cuando le dijo que quería asistir al liceo clásico. Se quería convertir en una arqueóloga. Ganó la batalla, pero cuando pasaron los años y Olga quiso entrar a la universidad, eso sí que no. El padre de Olga tenía un perro, quien era el gran compañero de la solitaria Olga. Era su único compañero, pero un día que regresó de la escuela no lo encontró. Le preguntó a su padre por él, a lo que su padre le contestó que se había ido porque estaba harto de ella. La realidad es que el perro estaba enfermo, pero la respuesta del padre le hizo pensar a Olga que era mala y se llenó de ansiedad. Y no es que sus padres hubieran sido malos, era simplemente la forma como se desarrollaban las familias, donde los hombres eran importantes, tenían sus trabajos, la guerra, tomaban decisiones, mientras que las mujeres no tenían más que la casa y la cocina. En los últimos años de la madre de Olga, se empezó a dar un pequeño diálogo entre ellas. Su madre le confesó que había vivido con el estigma de que era solo un mal reemplazo, ya que su hermano murió cuando ella nació. Por lo tanto, su vida fue muy dura. Era como un patrón que se venía repitiendo. Olga quiso romper ese patrón. Pasaron los años y ella seguía en su soledad. Los chicos que la llegaron a pretender se alejaban rápidamente al escuchar las ideas de la chica. No era normal que las mujeres fueran inteligentes. Solo tenían que tener la comida lista y estar dispuestas a dar compañía. Olga era diferente, gracias a las interminables horas de lectura a lo largo de su vida. Ella deseaba un hombre con quien pudiera platicar hasta la madrugada. Y pasaron los años, y un buen día conoció a Augusto. Él era un importador de café y estaba interesado en la compra de una fábrica del padre de Olga. En un principio
le pareció antipático, pero al día siguiente llegó una caja de dulces y esa caja era para Olga. Venían de Augusto. Ella se emocionó muchísimo y por la noche descubrió que podía conversar con él de una forma muy agradable. Augusto era capaz de escuchar. A las pocas semanas, Augusto regresó a Trieste, donde vivían Olga y su familia, y le mandó un hermoso arreglo de flores. La chica estaba realmente emocionada. Augusto le pidió permiso al padre de Olga para llevarla a pasear y al poco tiempo se casaron. Pero 10 días después, Italia entró en guerra y por motivos de seguridad, la madre de Olga se refugió en una aldea de la montaña cerca de Véneto, mientras que Olga y Augusto en L'Aquila, en la casa de la familia de Augusto. Para bajar un poco la angustia de Olga, su marido la llevaba a pasear por las montañas para contemplar los pueblos hermosos y encasillados que parecían pesebres. Tanto Olga como Augusto amaban la naturaleza. Olga aprendió muchas cosas sobre ciencias naturales gracias a Augusto. Y una vez que terminó la luna de miel, Augusto regresó al trabajo. Y Olga, como todas las esposas burguesas, solo tenía que preocuparse del almuerzo y de la cena. Después recorría las calles y se preguntaba si realmente amaba a Augusto o todo había sido un deslumbramiento. Sabía que sentía ternura por él, eso era seguro, pero se preguntaba si eso sería amor. A los pocos días llegaron los rumores que la alemana salía todas las mañanas a caminar sola, y Augusto le pidió que interrumpiera sus paseos matutinos por el bien de todos. A los 6 meses de vivir ahí, se sentía completamente apagada. Augusto había cambiado, o quizás había vuelto a su estado natural. Ya casi no hablaba, contestaba en monosílabos, se encerraba en su despacho por largas horas examinando sus insectos, mientras que Olga estaba cada día más sola. Ya tenía 30 años y sentía que el tiempo pasaba muy deprisa. Tenía la sensación de que Augusto solo quería tenerla cerca para encontrar a alguien en la casa a la hora de comer y a quien exhibir con orgullo los domingos que asistían a la catedral. Cuando hablaba con sus padres, estos siempre le preguntaban si había una novedad. Deseaban tener un nieto, pero nada. ¿Y cómo podía quedar embarazada si desde hacía mucho tiempo dormían en habitaciones separadas? De que le hubiera servido reclamar, tomar sus maletas y regresar. En aquellos tiempos no existía ni la separación ni el divorcio. Los matrimonios se convertían en pequeños infiernos hasta que uno de los dos sucumbiese. Después de 3 años de matrimonio, Olga tenía solo el pensamiento de la muerte. Encontró ayuda leyendo el Evangelio, al grado que muchas palabras que encontraba maravillosas las repetía muchas veces en voz alta. La guerra había llegado a su 5.º año y habían caído bombas sobre Trieste. La casa de su infancia había quedado destruida. Sin embargo, la única víctima había sido el caballo del padre de Olga. Sin tener ya un sitio realmente suyo, Olga se sintió perdida. 2 meses después, la guerra terminó. Olga viajó de inmediato a Trieste. Sus padres se habían trasladado a un departamento que compartían con otras personas. Había tantos asuntos que atender que después de una semana, Olga había olvidado su triste vida en L'Aquila. Augusto llegó un mes después, ya que tenía que hacerse cargo de la empresa que le había comparado a su suegro. Augusto compró una enorme casa en Trieste, donde todos se mudaron para vivir juntos. A los pocos meses, la madre de Olga murió. Es entonces que surge en ella una tremenda necesidad de tener un hijo. Volvió a dormir con Augusto, pero no pasaba nada, o casi nada. El padre le sugirió a su hija que hiciera un viaje a Venecia,
diciendo que nada mejor para el hígado y para las mujeres que las aguas milagrosas del lugar. 2 semanas después, Augusto acompañó a Olga a la estación del tren. Después tomaría otro para Bolonia y otro más para Porretta Terme. Olga no creía mucho en las aguas termales, pero accedió por el deseo de estar a solas consigo misma. Se sentía muerta por dentro, como una pradera después de un incendio. Se dirigió a la pensión que había reservado y fue ahí donde vio a Ernesto. Ernesto estaba discutiendo de política animadamente con su acompañante. A Olga le molestó lo ruidoso que platicaba y varias veces lo miró con ojos de fastidio. Al día siguiente descubrió, para su asombro, que Ernesto era el médico del establecimiento termal. Ernesto le preguntó acerca de su estado de salud, y cuando llegó el momento de la auscultación, Olga sudaba copiosamente. Esa misma noche, después de la cena, Ernesto se sentó en la mesa de Olga. Al día siguiente ya paseaban por las calles del pueblo. En todo lo que Ernesto decía había pasión, arrebato, magia. Era imposible no sentirse contagiada por aquella fuerza y alegría que tenía Ernesto. Estando junto a Ernesto, Olga descubrió que su cuerpo no tenía límites. Toda su vida se había sentido como una planta a la que por muchos días no se riega, y sus hojas, por lo tanto, están caídas. Pero de repente llega una tremenda lluvia, moja la planta y después sus hojas se levantan en dirección del sol. En la 6ª mañana de estar ahí, Olga se miró en el espejo y se dio cuenta que era otra mujer. Su piel era lisa, su mirada luminosa. Empezó a cantar, cosa que no hacía desde que era una niña. Por supuesto que recordaba que estaba casada, y su autoestima, que era tan baja, no le permitía pensar ni remotamente que alguien como Ernesto se interesara en ella. Un domingo se dirigía a la iglesia cuando se encontró Ernesto. Él le dice que Dios estará más contento si la lleva a contemplar la maravillosa vista de un bosque cercano. Olga aceptó. Los zapatos que llevaba Olga no eran apropiados para caminar por senderos accidentados, así que Ernesto le tomó la mano y ella lo aceptó viéndolo como algo natural. Ya era el otoño y la tierra estaba húmeda. El paisaje era realmente hermoso. En medio del camino, de pronto vio un enorme castaño. Se acercaron a él y Olga acarició el tronco con su mano y después puso su mejilla sobre la corteza. Ernesto acercó su cabeza a la de Olga. Sus cuerpos vibraban en una sintonía jamás experimentada. Al día siguiente, Olga no quiso verlo, ya que se daba cuenta que la amistad se estaba convirtiendo en algo más. Ernesto también estaba casado y tenía un hijo. Sabía que estaba a punto de cometer una tontería, pero también sabía que si dejaba pasar de lado eso que sentía por primera vez en su vida, también sería una tontería. Al 10º día de su estancia, le dejó una nota de despedida a Ernesto, que decía que el aire era excelente, pero la comida mediocre. Después, una sola palabra: confiemos. La noche anterior la había pasado con él. Descubrió cómo el amor podía abrir todas las ventanas de su cuerpo, como una ráfaga de viento que todo lo cubre. Las últimas semanas en Porretta estuvieron juntos todo el tiempo. Paseaban, charlaban, hasta quedarse con la garganta seca. Todo era pasión y entusiasmo en Ernesto, que contagiaba a Olga hasta la última parte de su ser. Tal parecía que se conociesen de toda la vida. Una noche Ernesto le comentó a Olga que en la vida de cada hombre existe solo una mujer, la mujer, con la que se puede crear una unión perfecta.
y que en la vida de cada mujer solo hay un hombre, el hombre con quien se puede sentir completa, y le decía cuán afortunados eran ellos. El día que Olga regresaría a casa, mientras esperaban el tren, Ernesto le preguntó en qué otra vida se habrían conocido, a lo que Olga respondió que en todas. Olga lloraba. Qué terrible era despedirse de la única persona que le había dado tanto amor en toda su vida. Cuando por fin regresó a Trieste, su padre y Augusto la encontraron con un mejor semblante, a lo que su padre le dijo que nada como las aguas termales, que eran milagrosas. Con el paso del tiempo, Olga se inscribió en una asociación de aficionados al latín. Era una excusa perfecta, ya que se reunían una vez por semana y con frecuencia realizaban excursiones culturales. No causaría ninguna sospecha, ya que tanto su padre como Augusto conocían de su interés por los idiomas clásicos. Para Ernesto, siendo médico, le resultaría mucho más sencillo, mucho más fácil inventarse un congreso o algo similar. A finales de agosto, Olga tomó el tren hacia Porretta, donde se quedaría por 3 semanas. En esas 3 semanas, Olga vivió con tal intensidad como nunca más lo haría por el resto de su vida. Una noche Olga le dijo a Ernesto, muy cerquita de su oído, que quería un hijo. Cuando Olga se marchó de Porretta, sabía que estaba embarazada. Quizás también Ernesto lo sabía. Cuando llegó a Trieste, bajó del tren como una tierna y enamorada esposa. Augusto la llenó de halagos y mimos. Un mes después, le dijo a Augusto que sería padre. Augusto, por primera vez, dejó su trabajo y pasó toda la tarde con Olga, planeando los cambios que le harían a la casa por la llegada del bebé. El padre de Olga murió mientras dormía, cuando Olga tenía aproximadamente 6 meses de embarazo. Cuando Hilaria nació, Olga estaba convencida de que era el producto de un gran amor y no de convencionalismos sociales. Durante el verano se llevaba a Hilaria a las playas del Adriático, en una casa que habían alquilado. Augusto iba cada 2 o 3 semanas y se quedaba el sábado y el domingo. En esa playa, Ernesto vio por primera vez a su hija. Alquilaba una sombrilla cerca de ellas y pasaba horas observándolas, fingiendo su atención en una revista o en un periódico. Por las noches le enviaba cartas a Olga, contándole todo lo que había sentido todo el día y todo lo que pasaba por su cabeza. Después, en los primeros 3 años de la vida de Hilaria, no se vieron más. Olga estaba realmente cautivada por su hija y cada mañana se despertaba feliz al saber que esa pequeñita existía. Sin embargo, todas las noches, a las 11 de la noche, hacía lo que Ernesto le había pedido durante la última noche en Porretta. Esto era que todas las noches, a las 11 en punto, en cualquier sitio que se encontraran, saldrían a buscar a Sirio, la estrella, para unir sus pensamientos. Olga lo hacía religiosamente. También Ernesto. La noche que Ernesto murió, un tremendo ruido despertó a Olga. Augusto encendió las luces, pero ahí no había nada. A la mañana siguiente, Olga se dio cuenta que todos los estantes de su armario se habían derrumbado. Pero como acababa de recibir una carta de Ernesto, no encontró ninguna conexión. Además, se verían dentro de 2 meses en el Congreso de Mantua. Hilaria tenía ya 4 años. Pasaron las semanas y Olga empezó a sentir cierta intranquilidad, ya que no había recibido más cartas de Ernesto, pero se consolaba pensando que lo vería en el Congreso. Sin embargo, Ernesto no se presentó. Entonces Hilaria se dirigió a Ferrara, donde él vivía. Su consultorio estaba cerrado. No había nadie ahí.
Entonces, al día siguiente, fue a una biblioteca para consultar todos los periódicos de meses anteriores. Y de repente encontró una nota que decía que una noche, al regresar de visitar a un paciente, había perdido el control del carro y se había estrellado contra un árbol. La muerte fue casi instantánea. Olga se dio cuenta que la hora y el día correspondían con los del derrumbe de los estantes del armario. Olga se hundió en una terrible depresión. Se dio cuenta que Ernesto, todos estos años, había sido la luz, la vida, el amor que se habían reflejado en ella, como si fuera un espejo. Sí, ella era solo un espejo. De repente, todo era opaco otra vez. Fue tal su depresión que Augusto contrató a una mujer que se ocupase de la niña por un tiempo. Una tarde, Olga tomó el carro y manejó sin saber siquiera a dónde se dirigía. Había una pequeña iglesia y un cementerio. Decidió caminar por ahí y de pronto se encontró con un gran encino de ramas abiertas. Era como si quisiera abrazarla. Su corazón latía con la misma intensidad que cuando veía a Ernesto. Olga se sentó ahí, acarició el tronco y empezó a ordenar sus pensamientos. Recordó una frase que solía escribir en sus cuadernos de latín. Esa frase era «Conócete a ti misma», y decidió poner punto final al sufrimiento. Ernesto viviría en su corazón hasta su último respiro. Eso lo sabía. El tiempo que se alejó de su hija, ésta se lo cobró con creces. La niña tierna y sonriente se convirtió en una persona amargada, llena de ideologías. No terminaba una frase cuando ya iniciaba otra. No pensaba con claridad y le gustaba atormentar a su madre. Olga nunca había querido ser como su madre había sido con ella, tan fría, alejada e intransigente. Olga quiso romper el patrón y eso la llevó al extremo de ser una madre permisiva. Todos los extremos son malos y no se dio cuenta que tenía que corregir el camino que su hija estaba tomando, quizá por el temor de parecer entrometida, y entonces prefería quedarse callada para evitar una confrontación. Mientras sigue escribiendo todas estas historias, recuerda que alguna vez había leído un lema de los indios americanos que decía: antes de juzgar a una persona, camina durante 3 lunas con sus mocasines. Y anotó que al leer esa carta esperaba que su nieta se pusiera sus pantuflas y anduviera chancleando por toda la casa. Le dice que esa carta se la debió escribir a su hija, pero admite que nunca tuvo el coraje para hacerlo, ni estaba preparada para abrir su corazón y decir tantos secretos guardados por largo tiempo. Le recordó a su nieta que era muy pequeñita cuando Hilaria murió, por lo tanto que no tenía muchos recuerdos de su madre, pero le enfatiza que su madre era su hija y ella tenía 33 años de recuerdos vividos. Le comentó que su hija decidió asistir a la Universidad de Padua en lugar de quedarse en Trieste, que contaba con una gran escuela. Pero Hilaria quería alejarse de su madre. Le decía que era una mujer aburrida, una burguesa que vivía en una enorme casa cuando podría vivir en un tendajo. Pero claro, ella solo quería las comodidades que le daban sus cuentas del banco y la pensión que recibía mensualmente. La comunicación con Hilaria era realmente terrible. Olga se enteró un día que su hija estaba viendo a un psicoanalista. Y en un principio Olga pensó que sería bueno para su hija, pero pasando el tiempo se da cuenta que Hilaria cada vez está peor. Pregunta por el doctor que estaba atendiendo a su hija e Hilaria le responde que no era asunto suyo, que no le importaba. En una ocasión que la ausencia de su hija fue muy larga, decidió tomar un tren y se dirigió a Padua. Cuando Hilaria la vio ahí,
enfureció y le preguntó que para qué había ido, que si acaso solo quería controlarla. Olga guardó la calma y le dijo que estaba preocupada por ella, que solo quería verla. A lo que Hilaria le respondió que ya la había visto y que se regresara por donde había venido. Olga no podía con la rudeza de su hija. Su corazón se hacía jirones cada día más. Recordó el día que Augusto murió. Había tenido un problema cardíaco por lo que fue trasladado al hospital. Al día siguiente, abrió los ojos, se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. De repente dijo que las manos de Hilaria eran diferentes a las de toda su familia. Regresó a su cama y murió. El impacto de Olga fue inmenso al darse cuenta que Augusto siempre había sabido que Hilaria no era su hija y jamás había hecho un reclamo. Ay, Olga se acercó a la cama y acarició con ternura la cabeza de Augusto. No llamó a la enfermera porque quería estar unos minutos más a solas con él. Hilaria no quiso ir a su velorio, ni siquiera al entierro. Era como si no le importara, y Olga no tenía ni fuerzas ni ganas de enfrentarse con su hija. Pasó el tiempo, y en su afán de acercarse a Hilaria, un día le comenta que le encantaría hacer un viaje, ir quizás a Grecia, y que mucho le agradaría que ella la acompañara. A Hilaria le encantó la idea, y empezaron a preparar el viaje. Olga estaba tan feliz que pensó que cómo no se le había ocurrido eso antes. Pero faltando pocos días para su viaje, Hilaria le telefonea para decirle que no iría, que había hablado con su psicoanalista y le había sugerido que no era una buena idea hacer ese viaje. Por un momento, Olga sintió celos de la dependencia que Hilaria tenía con ese psicoanalista y le dijo que en ese caso se iría sola. Fue el viaje más triste que había hecho en toda su vida. Durante el siguiente verano, Hilaria decidió irse a Turquía y cuando regresó ya estaba embarazada. No hubo reclamos por parte de Olga, pero sí una gran preocupación, ya que Hilaria no era capaz de mantenerse sola y no contaría con el padre del bebé, si es que acaso sabía quién era. Era la época en la que la liberación sexual estaba en apogeo. Cuando la bebé nació, Hilaria siempre quiso tenerla alejada de Olga. La consideraba anticuada y tonta y no quería que influyera en su hija para nada. Muy rara vez la llevaba a visitar a Olga. Una tarde, mientras Olga estaba regando las plantas, Hilaria llegó. Estaba pálida. El cabello se le veía sucio. Se tocaba el cabello mientras hablaba y luego se metía unos mechones a la boca. Olga le preguntó si había problemas con su nieta. Hilaria respondió que no. Hilaria quería dinero, una fuerte cantidad de dinero que había firmado unos documentos de su psicoanalista, que en realidad era un gurú, que éste había quebrado y que el banco reclamaba el dinero prestado. Olga le dijo que no tenía esa cantidad, a lo que Hilaria le dijo que tenía esa enorme casa, pero Olga le respondió que ella ya era vieja, que dónde pretendía que viviera. Olga le dijo que no vendería esa casa. Entonces Hilaria se fue enfurecida. Olga buscó la asesoría de un abogado y ese le aconsejó que Hilaria tendría que ser dictaminada como incapacitada para manejar su vida y dinero alguno. Cuando Olga le planteó la solución, Hilaria se sale de sus casillas y empezó a hablar una serie de tonterías. Incluso habló mal de su padre. Cuando Olga escuchó esto, de su boca brotaron las palabras que pensó se llevaría a la tumba. Mi esposo no era tu padre. Se hizo un gran silencio y casi en murmullo, Hilaria le preguntó que qué había dicho. Olga, llenándose de valor, le respondió que su esposo no había sido su padre. Hilaria caminó hacia la puerta, pareciendo un robot.
Olga quiso seguirla, pero estaba paralizada y solo le gritó que no se fuera, que tenían que hablar. Hilaria, sin voltear, cerró la puerta. Olga permaneció por largo rato sentada en la misma posición, sin poder moverse. Ya por la tarde, mientras estaba en el jardín, la policía llegó a su casa para informarle que su hija se había estrellado en un árbol. Olga acudió al hospital. Los médicos no daban esperanzas. Había unas máquinas en el cuarto. Una señalaba que su corazón aún latía y la otra, que su cerebro estaba casi muerto. Los doctores le dijeron a Olga que los enfermos así podían escuchar algunos sonidos. Entonces Olga llevó al hospital un megafón con la música preferida de Hilaria cuando era pequeñita. Al parecer funcionó, porque los labios de Hilaria esbozaron una leve sonrisa. Los doctores le dijeron a Olga que si su hija podía salir del coma, no volvería a ser como era antes y que necesitaría de una asistencia completa. Olga estaba dispuesta a lavarla, a darle de comer en la boca, a hacer todo lo necesario por ella, pero al 10º día, la leve sonrisa desapareció y murió. Hilaria había muerto por chocar contra un árbol, igual que su padre 20 años atrás. Saliendo del hospital, Olga se dirigió a donde estaba su nieta y la llevó a su casa. Durante la cena, la niñita le preguntó por su madre. Olga le dijo que su madre había hecho un largo viaje hacia el cielo. La nieta le preguntó si podrían saludarla, y entonces Olga la cargó y la llevó al jardín. Se quedaron contemplando el cielo por largo rato, y luego la nena hizo un saludo con su manita hacia el cielo. En su carta, Olga le dijo a su nieta que sus gritos y risas habían llegado a inundar de felicidad esa casa tan vacía, así como a su corazón tan triste. Qué felices habían sido mientras su nieta había sido una niñita. Le dijo que esa carta iba dirigida a esa niñita inquieta y vivaz, con un gran sentido altruista y tan reflexiva, no a la adolescente grosera y voluntariosa. Le pidió que recordara que la comprensión nacía de la humildad, no del orgullo del saber. Le dijo que entender de dónde venimos es el primer paso para un camino sin mentiras. Le pidió que recordara que cada pequeño suceso en nuestra vida encerraba un significado y que tenemos que tener la capacidad que tienen las lagartijas para cambiar de piel y dejar la que ya no le servía cerca de una roca. Le dijo que hacía falta mucho valor para aceptar la culpa y la responsabilidad ante una decisión. Le pide que recuerde que el único maestro que existe es la propia conciencia y que para dar con ella hay que mantenerse en silencio, en total silencio, hasta que podemos escuchar una voz tranquila. Olga recuerda una de tantas veces que le había dicho a Hilaria que con su comportamiento hacía que le doliera el corazón, a lo que su hija le respondió que no fuera ridícula, que el corazón era tan solo un músculo. ¿Cómo acercarse a ella? Y cuando Hilaria veía que su madre estaba serena, hacía todo lo posible por sacarla de sus casillas. A Hilaria le irritaba lo pasiva que era su madre. El 20 de diciembre, Olga continuó escribiendo y le cuenta a su nieta que por la mañana se había ido al desván para buscar el nacimiento y que había encontrado un sartén que había pertenecido a su tatarabuela, o sea que ese utensilio había pasado por todas las manos de su familia y que se lo dejaría por si quería volver a hacer la tarta que hacía poco más de un año le había enseñado a preparar. Recordó que esa tarde, mientras estaba acostada tomando una siesta, su nieta entró y se sentó junto a ella llorando. Cuando Olga se despertó, le preguntó qué pasaba, a lo que su nieta le respondió que sabía que pronto Olga moriría. Olga se sentó en la cama y, mostrando calma, se echó a reír, diciendo que ojalá faltase mucho tiempo para eso.
Entonces se le ocurrió enseñarle a su nieta algo que le serviría para recordarla cuando ya no estuviese. La nieta sugirió hacer una tarta. Se encaminaron a la cocina, pasan toda la tarde ahí, dejando hecha un desastre esa cocina. Al final, Olga terminó con chocolate untado en la nariz. Se rieron y abrazaron. Si tan solo esos momentos se hubieran prolongado un poco más. Pero los cambios de la nieta eran abrumadores y la sobrepasaban. Semanas después de esa maravillosa tarde en la cocina, fue cuando la nieta le anunció que, una de dos, o se iba a América o empezaría a tomar sesiones con un psicoanalista. Olga tenía presente la cantidad de medicamentos que el gurú le había dado a su hija y respondió que estaba de acuerdo con el viaje a América. En la carta le dijo que estaba segura que su nieta estaría preparada para el futuro, ya que sabía que dentro de ese corazón de piedra aún estaba la decisión de adoptar a un perro desvalido en lugar de un perro hermoso y sano. Había tomado y había seguido los instintos de su corazón y había adoptado al perro que realmente necesitaba amor y un hogar. Le dijo que cómo deseaba que su nieta la recordara haciendo esa tarta, o en sus paseos por el jardín, viendo los árboles, la huerta, pequeños momentos, hermosos momentos que se quedaran en su memoria. Le comentó que había puesto el nacimiento en la forma como a ella le gustaba desde chiquita, esto es, sin poner al niño Dios antes del 24, la estrella al principio y los Reyes Magos en fila, siguiendo a esa estrella, y la cantidad de borreguitos escondidos por toda la casa que tenían que ser encontrados por nieta y abuela durante la tarde del 24. Olga suspiró por esos recuerdos. Anotó que cuando se sienta sola o confundida, solo recuerde la forma como crecen los árboles. Mientras más grandes sean tus raíces, más fijas estarán a la tierra. Raíces y copa deberán tener la misma medida para ofrecer sombra y reparo, y que de esa forma siempre podrá ser cubierta de flores y frutos, y que cuando ante ella se abran muchos caminos y no sepa cuál elegir, que se siente y aguarde, que respire confiada, con la misma respiración con la que había venido a este mundo, sin permitir que nada la distraiga. Aguarda y aguarda un poco más. Quédate quieta, en total silencio. Escucha tu corazón. Y cuando Él te hable, entonces levántate y ve donde Él te lleve. Aquí se termina el resumen de esta hermosa novela. Cuando la leí por primera vez me dejó cautivada. Si te ha gustado, te agradezco tu like, que te suscribas, que comentes y que compartas. Gracias. Hasta la próxima.